él no tiene el derecho de robarle lo único que le queda a esta gente, que es la ilusión y la esperanza de que alguna vez en el país las cosas sean diferentes. El presidente Castillo tiene la obligación de librarnos a los peruanos de esta especie de pesadilla interminable en la que estamos viviendo. Y eso no tiene soluciones constitucionales. No es un debate entre penalistas, constitucionalistas, no, señor. Exitosa. Esto es un debate que tiene que ver con el coraje de las personas. Y ese coraje significa, en algunas circunstancias, saber cuándo uno tiene que dar un paso al costado para no hacerle más daño a su país del que ya le hizo. Cuando el 6 de junio del año pasado la gente con su voto y por un escasísimo margen convirtió a Pedro Castillo en presidente de la República, votó con la ilusión de que en este país se produjera un cambio, de que el crecimiento económico del que nos sentíamos orgullosos hasta que la pandemia puso en evidencia las inequidades tremendas de este país, para que ese crecimiento económico significara con un gobierno de Pedro Castillo, que era un hombre que venía del pueblo, de la lucha social, significara también un cambio para la vida de la gente, significara una transformación en la vida de los peruanos, significara que ese crecimiento económico transformara la vida de la gente, el acceso a los servicios, el agua potable, a una vivienda digna, a un trabajo decente, a un sistema de educación y de salud que estén a la altura de las necesidades de un país que pretende mirar hacia el futuro. Pero la gente no votó, por supuesto, por el programa de Vladimir Cerrón, pues. Esa discusión ya la tuvimos hace rato. La gente no votó porque las cosas continuaran, porque la corrupción y la ineficiencia, que han sido la tragedia nacional de las últimas décadas, que ha sido la causa fundamental porque ese crecimiento económico no le ha cambiado la vida de los peruanos, porque nos robaron y porque el manejo del aparato del Estado fue absolutamente ineficiente. El 6 de junio el Perú no votó porque hubiera 60 ministros en un año, 60. No votó porque se nombrara en cargos públicos claves a personas absolutamente incapacitadas para el mismo, no solamente desde el punto de vista moral, sino desde el punto de vista de las calificaciones profesionales. Los peruanos más pobres de este país no votaron porque se convirtiera, como siempre ha ocurrido en el Perú, a los ministerios como parte del botín del gobierno. Porque llegas al gobierno y el gobierno se convierte en un botín que se reparte entre los que aportaron a la campaña, apoyaron a la campaña o son del partido que te permitió llegar a la presidencia. Y lo que se desata a partir de ese momento es una ladronera que es la que tanto daño nos ha hecho y que ha ido cambiando de manos como ha ido cambiando de gobiernos, y que ha permanecido junto con una costra de funcionarios corruptos que están enquistados en todos los ministerios y organismos públicos donde se mueve dinero, donde se compra y se contrata. El Perú no votó porque eso siga en el mismo nivel de deterioro moral que es el que nos ha condenado estas últimas décadas. El país no votó cuando eligió a Pedro Castillo presidente porque se siguiera cobrando por los ascensos, porque en el Perú se ha cobrado por los ascensos y se está denunciando ahora que se cobraba $20,000, dice Bruno Pacheco, por los ascensos. Y se está investigando la denuncia de que se cobraba por los nombramientos, sobre todo de puestos en los cuales iba a tomar decisiones sobre gastos. Es decir, el país no votó porque el presidente de la República entregara el Ministerio de Transportes y el Ministerio de Vivienda para que sean lo que son hoy, nidos de corrupción, porque eso es lo que son. Porque ahora que yo les estoy hablando hay gente cobrando y hay gente pagando comisiones ilegales. La gente no votó por eso y todo esto el presidente sabe que está ocurriendo. No puede decir que no sabe. Por supuesto que sabe. Diferentes voces se lo han advertido en muchos momentos lo que está pasando en este país con las redes de corrupción,
con los personajes que están enquistados en las diferentes instituciones, haciéndose ricos a costa de la pobreza de los peruanos. El Perú no votó por eso. El Perú no eligió a Pedro Castillo para que nos expusiera a esta situación, en la cual la última información es el colmo. Los hermanos, sus cuñados, están siendo investigados por la Fiscalía porque resulta que en las obras que decidió realizar el Ministerio de Vivienda está favorecido el señor Espino, cercano a la cuñada del presidente de la República, y que hay dineros que se han movido incluso en efectivo que, según la unidad de inteligencia financiera, no tienen justificación. Es decir, que ha habido movimientos de dinero en el entorno más cercano del presidente de la República. La gente no votó porque cuando la investigación y la información empezó a fluir, el presidente hiciera todo lo posible porque esta no ocurriera contra lo que dice de boca para afuera. Porque nos dice que se haga la investigación, pero tiene a su abogado tratando de impedir a toda costa y usando todos los recursos que tiene a la mano para impedir que esa investigación se produzca, diciendo que es inconstitucional, amenazando con ir incluso a tribunales internacionales. ¿Por qué no quiere el presidente que se haga la investigación sobre sí mismo? Porque sabe lo que va a ocurrir. ¿Por qué el presidente no ha hecho los esfuerzos que debió hacer para permitir la captura de Bruno Pacheco, de su sobrino y de su ministro favorito Juan Silva? Porque sabe lo que pueden decir. Porque si alguien sabe, como yo decía ayer, lo que Bruno Pacheco sabe, es el presidente Pedro Castillo. Y por eso es que está preocupado. Yo creo que estamos en un momento crítico donde se está discutiendo si vamos a entrar a la vacancia otra vez y si vamos a entrar en este desgaste que nos tiene hartos a los peruanos, que lo que queremos, y yo creo que estoy hablando por la inmensa mayoría de los peruanos, es que se ocupen los políticos de los problemas de nuestra sociedad, de aquello que nos agobia, de la inseguridad, de la falta de empleo, del alza de precios, de la falta de perspectivas, de la pérdida de oportunidades si no hacemos algo rápido para atraer inversión minera, en las condiciones de las que ya se ha hablado hasta el cansancio, corrigiendo todos los errores que se han cometido en el pasado. Es decir, no solo tenemos una emergencia al frente, sino tenemos extraordinarias oportunidades. Y hay que tomar acción sobre esto. Y yo creo que este es un momento donde el presidente tiene que mirarse en el espejo y asumir la responsabilidad sobre sus propios actos. Porque si tuvo el coraje de hacer todo lo que hizo en estos 12 meses, tiene que tener el coraje de reconocer que esto no da más. Que esto no da más, que el país que votó por él, no sus enemigos, no sus enemigos, los peruanos más humildes, los peruanos que pusieron sus esperanzas en él, no, es decir, él no tiene el derecho de robarle lo único que le queda a esta gente, que es la ilusión y la esperanza de que alguna vez en el país las cosas sean diferentes. El presidente Castillo tiene la obligación de librarnos a los peruanos de esta especie de pesadilla interminable en la que estamos viviendo. Y eso no tiene soluciones constitucionales. No es un debate entre penalistas, constitucionalistas, no, señor. Esto es un debate que tiene que ver con el coraje de las personas. Y ese coraje significa, en algunas circunstancias, saber cuándo uno tiene que dar un paso al costado para no hacerle más daño a su país del que ya le hizo. Yo creo que el presidente Castillo debería anunciar el día de mañana, 28 de julio, que hasta ahí llegó su función como presidente de la República. Insisto, tiene que hacerlo no por sus enemigos, no porque aquellos que han peleado por la vacancia desde el día que puso un pie en Palacio de Gobierno y a quienes él ha favorecido con sus actos. Tiene que hacerlo, si todavía le queda un mínimo de lealtad por la gente que votó por él, por ellos, precisamente por ellos, por la gente que hoy está desilusionada y que está esperando algún gesto del presidente de la República. Porque resistirse como aparentemente él pretende, nos puede llevar a una situación de pérdida
total del control en la sociedad peruana y de una explosión social que nadie sabe en qué puede terminar y que yo creo que nadie quiere en este país.